libro de los comienzos, al Génesis. Y vamos a exponernos al capítulo 38 de Génesis. Vamos a exponernos a esta porción rara de las Escrituras en su contexto. O sea, algunos le pueden llamar así, un capítulo difícil de verlo aquí. No entendemos, muchos no entienden por qué está aquí, pero está aquí. Y Dios no se equivoca y toda su escritura es inspirada, ¿verdad? Así que vamos a ver el raro capítulo que trata de Judá y Tamar y que yo voy a predicar bajo el título Cristo, Judá y Tamar. Cristo, Judá y Tamar. De eso trata este capítulo. Dice así el capítulo 38 del libro de Génesis. Aconteció en aquel tiempo, fíjense que es en el mismo tiempo en que José fue vendido, en aquel tiempo. Recuerden que Judá, del que nos va a hablar esta historia, es el que dio la idea de no matarlo, sino venderlo. Así que Judá estaba aquí. Y por este tiempo fue que pasó esto. Vamos a ver, dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y subiendo Onán, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, en este caso Judá, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Vamos a leer hasta allí y orar. Padre, tu palabra es bendita, tu palabra es la sagrada escritura, tu palabra es inspirada y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, tu palabra es suficiente y toda es inspirada. Señor, concédenos exponernos a esta porción de tu palabra como debemos exponernos ante la verdad de tu palabra. Concédenos aprender de ella, ser edificados por ella. Concédeme predicar con denuedo esta porción de las Escrituras y que cada uno de mis hermanos sea bendecido poderosamente por ti, por escuchar tu voz por medio de esta porción de las Escrituras, y cada uno de los que no son mis hermanos, que no son tus hijos aún, sean impactados por las verdades gloriosas de tu palabra, pero sean impactados para bien de sus almas, Señor.
sean impactados para bien de tu nombre y de tu gloria. En Cristo te lo imploro. A pesar de mí, Señor. Amén. El mayor de los problemas entre las escuelas de pensamiento cristiano, la verdadera diferencia práctica, no voy a hablar ni estoy pensando de diferencias espirituales, no estoy hablando ahora del pecado que mora en nosotros y la ceguera natural que tenemos, pero la mayor diferencia práctica que hay entre distintas escuelas de pensamiento cristiano es la hermenéutica. ¿Qué cosa es la hermenéutica, pastor? No me hable en inglés ni en chino, háblame en español. La hermenéutica es la disciplina que estudia cómo debe interpretarse las escrituras. ¿Cómo se deben interpretar las escrituras? O sea, el problema de las distintas escuelas de pensamiento cristiano no es que esta escuela de pensamiento tiene una Biblia y la otra escuela de pensamiento tiene otra Biblia y la otra escuela de pensamiento tiene otra Biblia. No, tenemos la misma Biblia, sin embargo, no la interpretamos igual. Entonces, el gran problema práctico ahora no la interpretamos igual porque unos recibimos más luz que otros. Porque si todos tuviéramos la misma luz del Señor, todos la interpretáramos igual. Ahora, esa luz se traduce en correctos principios de interpretación bíblica. En una correcta interpretación bíblica que viene de buenos maestros, de muchas situaciones providenciales que Dios permite para que podamos ver correctamente las Escrituras. Lo cierto es que hay diferencias entre cómo debe interpretarse y cómo no debe interpretarse la Biblia. Como por ejemplo, este servidor que está aquí fue invitado en una ocasión por ese servidor que está allí a un taller de homilética o de predicación bíblica en una congregación de esta ciudad. Cuando yo estaba allí en esa clase de cómo debe predicarse la Biblia, le preguntaron, estaban estudiando cómo predicar una tarde, cómo debían predicar el libro de Génesis. Y un hermano presente allí, creo yo, hermano, le preguntó al maestro de homilética cómo debía interpretarse el capítulo 38 de Génesis. Y para sorpresa, ni el maestro ni los presentes tenían idea de por qué Génesis 38 estaba ahí. Ellos decían, imagínate, Dios hace eso, pone una historia que no tiene nada que ver con nada ahí en medio y es para mostrarnos que él, qué sé yo, no sé cuántas barbaridades llegaron a decir, porque, hermanos, visiblemente estos incluso hermanos, pueden ser hermanos, muchos de ellos tienen una oscuridad teológica delante de ellos que es pecaminosa, por supuesto, pero que es un pecado por el cual Cristo murió. O sea, no estamos diciendo que por esto se vayan a perder, pero estos no han entendido la verdad que todos nosotros ya tenemos muy clara. Toda la Escritura habla de Cristo. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, como bien le digo Spurgeon a uno de sus alumnos, preparando a hombres para el ministerio, hombres que estaban preparándose para ser predicadores, después que un estudiante de su seminario se bajó del púlpito de haber predicado, Spurgeon dijo, para mí la valoración de tu sermón es 0. Y el joven predicador lo había hecho muy bien realmente. Muy bien lo había hecho. Y el joven le dijo, pero pastor, ¿por qué me dices eso? Yo creo que hice una buena exposición. Dice, sí, hiciste una brillante exposición del texto, hiciste una muy buena argumentación
hiciste una introducción excelente, expusiste el texto muy bien, respetaste la cadencia, la oratoria, todo fue brillante, pero Cristo no estaba en ningún lugar. Y el joven le dice, pero pastor, pero Cristo no está en esa historia. Dice, error y el mayor de los errores. Cristo está en cada línea. Y si no está, si no lo encuentras, búscalo, porque está. Hermanos, la historia que tenemos delante es la historia de Cristo, Judá y Tamar. No lo dude. No lo dude. No voy a forzar nada. No crean que estoy aquí para forzar el texto y donde no se menciona a Cristo mencionarlo. No se trata de eso. Algunos predicadores incluso han llegado y han dicho, bueno, como aquí no se habla de Cristo, yo creo que esto es Cristo, y fuerzan el texto. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de mencionar a Cristo cuando Cristo no es anunciado, no es mencionado. Es buscarlo. Si lo buscamos, lo encontramos. Lo encontramos. Si no lo hemos encontrado es porque no hemos buscado bien, pero debemos encontrarlo. Nosotros debemos entender nuevamente, las Escrituras nos muestran que la manera correcta de interpretar las Escrituras es a la luz de las mismas Escrituras. Lo que hicieron todos los autores del Nuevo Testamento fue interpretar el Antiguo Testamento correctamente. De esa manera tenemos que nosotros exponernos al Antiguo Testamento, de la misma manera que los intérpretes ya lo han hecho. Los apóstoles ya lo hicieron. Ya interpretaron muchos textos de la Escritura para nosotros. El mismo Jesús nos dio estas premisas. Tomó a los discípulos, les dijo, miren, vengan acá, vengan a la ley. Y les mostró por toda la ley y los profetas todo lo que de él decían. Y si Cristo decía eso, hermanos, es porque Cristo nos está enseñando una importante lección. La Biblia trata de él. Preguntémonos el porqué de este capítulo en medio de la historia de José. Realmente tenemos que preguntarnos, porque si usted recuerda, lo último que usted vio en el capítulo, verdadero José y a sus hermanos, a Cristo y sus hermanos. Y de buenas a primera hora se concentran en Judá. Uno de esos hermanos de los cuales nace el Mesías. Ahora se aparta de el tipo del Mesías por excelencia, del hombre por excelencia, del hijo de Jacob más piadoso y más parecido a Cristo, para hablarnos de uno de los hijos más impíos, pero de los cuales viene el verdadero José, el verdadero Cristo. Tendríamos que preguntarnos por qué, pero ya deberíamos saber por qué. Si al menos alguna vez leíste la genealogía de Cristo y viste que de uno de los hijos de Judá, sale el Cristo. De uno de esta historia que nos tiene que contar Dios, que le importa a Dios, porque es el cumplimiento de su promesa a Jacob. En uno de sus hijos, iba a salir el que iba a ser el descendiente, el que iba a dar lugar al Mesías. De uno de sus 12 hijos, ¿de quién será? Judá. Ahora es el centro de nuestra historia. José nos recuerda a Cristo, Judá nos habla del verdadero Cristo. Así que para allá vamos. El centro de toda la revelación divina es Cristo y la misericordia de Dios en él para con todo su pueblo. Hermanos, miremos juntos a esta fea, rara. Hay cosas aquí que me da vergüenza leerlas delante de una niña. No puedo ni tan siquiera hablar de lo que aquí pasa. Una historia fea y rara. Acabamos de ver la historia de José y quedarnos así prendidos y decir, ¿qué pasará con José? Y resulta que ahora nos comienzan a hablar de una historia rara. Es la porción de la Escritura que más se habla de sexo. Es una historia como para pasarla.
como para pasarla. Ustedes saben que hay comentaristas, más de uno, que hacen así y dicen, la historia de José comienza en el capítulo 37, termina en el capítulo casi 50 por allá, y de esto no hablan. No hablan. ¿Verdad que es una historia rara? Pero miremos esa historia fea, esa historia rara y pecaminosa historia de Judá y Tamar, porque es parte de nuestra historia. Tratemos de observar el hilo teñido en sangre y de Cristo en medio de esta historia, porque es el hilo que une toda la escritura. Aquel cordero que fue inmolado en el jardín del Edén sigue siendo mostrado aquí. Vamos a ver de quién salió el Mesías, de quién vino nuestro Redentor, de qué familia vino el que venía a vivir y morir por nosotros. Vamos a ver de quién vino para ser hombre, de quién vino. Miremos juntos esta historia porque tiene mucho que decirnos. Vamos a ver primero el rápido y pecaminoso desenlace de la vida de Judá, apartado de sus hermanos. Ustedes saben que ese término apartado a mí siempre me ha sonado raro, extraño, pero desde que al menos desde que yo comencé en una iglesia evangélica, a congregarme en una iglesia evangélica, yo he escuchado, fulano se apartó, ciclano se apartó, y yo siempre me sonó raro eso. Y ahora veo aquí en Génesis 38, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos, y yo no puedo dejar de recordar esos momentos en que hay personas que se apartan de la iglesia. La Biblia lo que usa en el Nuevo Testamento es el término y se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Pero ese apartado quizás implica se apartó por un tiempo pero va a regresar. Bueno, este que se apartó de sus hermanos, nos tiene que recordar que aunque los hermanos de Judá en este caso eran personas de Anjá, ¿verdad? Dispuestos e incluso hasta llegaron a matar o querer matar a su hermano. Aunque los hermanos de Judá no eran nada piadosos, hermanos, eran parte de la familia del pacto. Eran parte de los hijos de Jacob, y Jacob era un hombre piadoso. Estaban bajo la cobertura patriarcal de Jacob, y mientras está bajo la cobertura patriarcal de Jacob, se libra uno de muchos pecados. De muchos pecados. El apartarse de la comunión con la familia de la fe puede traerte muchos pecados. ¿Cuántos de los que están aquí quizás no sean cristianos? Quizás hay varios aquí que no son cristianos, pero el estar aquí les libra de tantos pecados, de tantas maldades, solo el estar aquí, solo el estar en relación con las personas del pacto les hace bien. ¿Cuántos de estos niños hoy que están aquí con nosotros no son cristianos aún, no han nacido de nuevo aún, pero de cuántos pecados están siendo librados ahora mismo? ¿De cuántas maldades no pueden estar haciendo ahora si estuvieran con otros niños por ahí? ¿Cuántos no estarían haciendo hoy? Bueno, el estar cerca de la familia del pacto nos libra de muchos pecados. Bastó un poco corto tiempo que Judá se haya apartado de sus hermanos, que miren en lo que cayó rápidamente. Y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llevó a ella. En primer lugar, debemos preguntarle, Jacob, ¿con quién se tuvo que casar para no pecar contra Dios? Con uno de su familia. Isaac, ¿qué tuvo que hacer? Lo mismo. ¿Qué hizo Abraham? Ve y busca, por favor, con ninguna cananea. Ve y busca una pariente mía. Ellos tenían esta orden muy clara, ¿sí o no? No debían casarse con un cananeo. ¿Y qué hace Judá? Uno de los líderes, de hecho, consideramos yo con algunos comentaristas que Judá era el líder de sus hermanos. Aunque no era el mayor era Rubén, era uno de los mayores, sí.
Y Judá tenía un liderazgo allí. Y Judá se va de allí, de sus hermanos, se va al lado de sus hermanos y termina haciendo lo que él sabía muy bien no debía hacer. Primero teniendo una estrecha amistad con un cananeo y luego enredándose con una cananea. Noten conmigo dos cosas interesantes. No solo que era una mujer cananea, a la cual él no debía tener matrimonio con ella. Lo otro es que no dice que la toma por esposa. Dice, se llegó a ella. Cuando se habla de Ismael, dice, tomó una cananea por esposa o por mujer. Y después tomó otra. No recuerdo si cananea o no, pero fuera, o sea, una no del pueblo. Pero la tomó por mujer y luego toma otra por mujer. Pero de esto no se dice ni que tomó por mujer. Pero les quiero hacer notar otro detalle de la historia, porque la historia tiene muchas intenciones. ¿Cómo se llama esta mujer? El día que averigüen el nombre me lo dicen. Una mujer sin nombre, porque el nombre de mujer de esta historia es Tamar. Tamar aquí es levantada y esta mujer es opacada al punto de que no tiene nombre. Su padre se llamó Suba, ella no tiene nombre. Ella tuvo hijos con nombre, pero ella no tiene nombre. Simplemente una cananea más. Una cananea más. Que en este caso no contrajo matrimonio con Judá. Estuvo dispuesto a unirse a él y punto. Allí rápidamente, pero rápidamente, el autor inspirado nos va a contar una historia, nosotros pendientes a qué será de José que lo vendieron. Y aquí nos van a contar una historia de 20 y pico de años, mínimo, porque estamos hablando de tener un hijo, 2, 3, dar un hijo en casamiento. ¿Cuántos años pasaron? Nos hacen una historia así rapidísimo, rácata, porque quieren llegar a un desenlace. Así que ahora el autor inspirado se va a mandar a correr en los años, porque nos quiere contar el final. Se va a precipitar hacia el final. El final es lo importante aquí. Por eso tanta prisa. Fíjense, inmediatamente dice, y ella concibió y dio a luz un hijo. ¿Cuánto tiempo tuvieron juntos teniendo relaciones para...? No se sabe. Puede haber sido un mes, 2, 3, como pasó con Giovanni y Daniela. Puede pasar mucho tiempo. Pudo pasar 2 años, 3. No se sabe. Concibió, eso no es importante. Concibió, tuvo hijo y le llamó Este sí es importante el nombre. Hay que fijarlo. Ese es el último nombre que yo le pondría a un hijo. Sí. Un hombre que hizo lo malo, que Dios lo mató. El último nombre, ¿verdad? Que vamos a ponerle un hijo. Es importante este nombre. Importante como un ejemplo negativo. ¿Verdad? Pero importante también como un ejemplo de que Dios, cuando Él quiere, hermano, cuando Dios quiere, mata a alguien, Él da la vida y Él la quita. Bien, no se crea que Dios no está mirando tus acciones. No se crea que el Dios que tenemos hoy es distinto del Dios que está narrado aquí. No se crea. Dios ve lo que ninguno de nosotros ve, y Dios, aunque normalmente espera el día del juicio para ajusticiar, también Él se toma el derecho de en el tiempo, cuando Él quiere, le pasa la cuenta a quien Él quiera. Y aquí está el hijo mayor, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán, otro nombre que tenemos que saber. Ella no tiene nombre, sus hijos sí. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en que sí cuando lo dio a luz. Después, Judá tomó mujer para ser primogénito. ¿Cuándo pasó del nacimiento de Sela a ese después? Mucho tiempo, tiene que haber sido. Tiene que haber sido mucho tiempo. Después pasó el tiempo, pero ya su hijo mayor ya tenía edad para tener esposa. No sabemos si tenía 17, 18, 20, no sabemos.
pero pasó el tiempo, ya era un joven, un adulto, y podía tener esposa. ¿Y qué hizo Judá? Le tomó una mujer cananea igual, llamada, y esta sí tiene nombre. Dice, después Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Hermanos, ahora sí hay un nombre de mujer aquí. El autor inspirado nos trae un nombre importante aquí que nosotros debemos tener en cuenta. Tamar es esa mujer. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová. Yo pregunto, ¿quién aquí es bueno ante los ojos de Jehová? Así que si estamos vivos por la misericordia de Dios, hermano. Bien, si Dios no nos ha quitado la vida y ha sido paciente y misericordioso, es por su gran misericordia, porque es lento para la ira, como leíamos en el Salmo 103, y grande en misericordia. Yo le contaba los otros días a Mirieli, si no más no recuerdo. Le dije, Mirieli, ¿cuántas veces tu niño se ha tenido que inyectar o tomar antibióticos? Y ella me dijo, no, varias veces, pastor. ¿De pequeño tuvo que hacerlo? Sí, varias veces. Dios ha librado a tu hijo de una manera común, pero Dios ha librado a tantos de estos tiempos de la muerte. Hermanos, antes de que hubieran antibióticos, las madres, los padres tenían hijos y muchos morían de una enfermedad bacteriana que hoy se resuelve con una amoxicilina o con un tratamiento de amoxicilina. Antes no existía eso. Te estoy hablando hace 100 años para atrás nada más o menos. No existía eso. Si tú ya tienes un niño, tuvo una neumonía y no se murió gracias a la penicilina o a cualquier variante de la penicilina o a cualquier antibiótico, hermanos, es porque Dios nos concedió que usted ha investigado cómo fue que se descubrió el primer antibiótico, la penicilina. Usted ha visto cómo se descubrió eso. Hermano, fue providencial. Fue Dios quien reveló la acción de los antibióticos. Dios nos ha regalado a nuestros hijos por más tiempo. Él no nos ha querido quitar la vida de nuestros hijos rápidamente, nos lo ha querido dar. Madre que estás aquí, si hoy Alejandro está al lado de su madre y ella puede abrazarlo, es gracias a que Dios nos concedió el tener hoy antibióticos para que nuestros hijos vivieran más tiempo. Pero créeme que Dios tiene el poder de quitarnos la vida cuando Él quiera. Y es muy fácil. Nosotros somos tan frágiles que el más pequeño de todos los virus nos puede matar así. Somos frágiles. Somos frágiles. Dios mató a este hombre por ser un hombre malo a sus ojos. Y le quitó Jehová la vida. Verso 8. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. ¿Qué ustedes creen de esa decisión de Judá? Qué decisión más loca, ¿verdad? Se murió un hijo y luego está la mujer viuda y le dice al otro hijo, tienes que llegarte a ella, desposarla y tener descendencia con ella. O sea, debes tener hijos con ella, porque eso van a ser los descendientes de tu hermano mayor, porque tu hermano mayor es el que debe tener la herencia. ¿Qué cosa más rara? Bueno, esa cosa rara era una ley de la época y era una ley que Dios luego retoma para su pueblo. Era una ley que tenía una influencia divina.
Hay leyes naturales y conductas naturales, como hay proverbios que no son de la escritura, pero son sabios según una sabiduría humana que viene de Dios, porque nosotros somos creados a imagen de Dios. Bueno, de la misma manera esta ley, conocida como la ley del levirato, de la palabra levir, que quiere decir cuñado, donde el cuñado tenía que redimir a la esposa de su hermano y tenía que redimir la descendencia de su hermano mayor. Entonces, el menor debía ahora contraer matrimonio con la viuda y darle hijos a su hermano, siempre al mayor, al primogénito. Y ahí estaba la ley del levirato siendo practicada, y Judá, consecuente con esa ley, le pide a el segundo hijo, Onán, que se casara o que se llegara a la mujer de su hermano y le diera descendencia a su hermano. Pero ¿qué sucedió? Sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y sin dar muchos detalles, el que quiera, el entendedor que tenga oídos para oír, oiga, porque hay niñas entre nosotros y esas cosas se lo enseñarán los padres a las niñas cuando ellos entiendan pertinente. Lo cierto es que este hombre pecaminosamente dijo, no, para mi hermano no, que eso yo voy a darle descendencia a mi hermano. Ustedes están viendo el egoísmo de este hombre, la maldad de este hombre que no quería darle descendencia a su hermano. Entonces planeó hacer lo que hizo para no darle descendencia a su hermano. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, que nuevamente Dios, algunos hombres por ahí deben estar diciendo, por la misericordia de Dios yo no he sido muerto. Sí, algunos hombres. De hecho, ¿cuántos matrimonios por ahí no tienen ese método para no salir embarazados, para no tener más hijos? Un día tendremos que darle cuentas a Dios. A veces nosotros no creemos a Dios, no le creemos a Dios para tener hijos. Pensamos que los hijos son lo contrario de lo que dice la Biblia, que son los hijos. Los hijos, dice la Biblia, que son bendición y herencia de Jehová, y que es dichoso el hombre que llene su aljaba de ellos. Pero nosotros, como el mundo dice lo contrario, como el diablo ha hecho que el mundo piense lo contrario, los hijos son un estorbo. Los hijos vienen a complicar las cosas, porque después, ¿cómo yo voy a hacer para sostenerlo? Como si tú sostuvieras alguno. El que te sostiene a ti y a todos tus hijos es Dios. Y aunque Dios te concede libertad para planificarte, hermanos, te pide que llene tu aljaba de ellos y que llenes la tierra y que le creas. Pero ay de nosotros, qué incrédulos somos, qué perversos somos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Si tú estás en la condición de poder llenarte de hijos, mi consejo, el de Dios, llena tu aljaba de ellos. No es un número X, yo me planeo para tener tanto, no, es que tú deberías dejarle esos planes a Dios. Tú deberías dejarle esos planes a Dios. Tú deberías confiar en tu Señor. Tú estás aquí para Él, no para ti. Tú deberías dejar que Dios planee cuántos hijos quiere darte y llenar tu aljaba de ellos. No, pues imagínate cómo va a ser mi vida si yo con 2 no puedo, imagínate con 3. Bueno, qué lástima que te limites a eso. Dios te quiere dar capacidad para 3 y 4 y 5, pero si hasta que no los tengas no vas a saber la capacidad que tienes. Hermanos, aquí estaba este impío obrando impíamente y diciendo no voy
a tener descendencia para mi hermano. ¿Y qué pasó? Desagradó en ojos de Jehová, versículo 10, lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Hermanos, Dios puede obrar en cualquier momento, cualquier momento. Dios está en el centro de esta historia y en la de todas las historias. Judá se apartó de sus hermanos y ahora no está al alcance de Dios. ¿Quién no está al alcance de Dios? Aquí todos estamos al alcance de Dios. Estés apartado o no, tú estás al alcance de Dios. Y allí en la familia de Judá estaba Dios a pesar del pecado y poniéndole fin al pecado también. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Ahora, si una cosa caracteriza al ser humano en la Biblia, hermano, es la mentira. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahora imagínense a Judá, perdió 2 hijos, ¿verdad? Esta es la posición de Judá. Perdió 2 hijos. ¿Por qué los perdió? Objetivamente, por la impiedad. Impiedad de estos hombres. Impiedad de ellos. ¿Qué hizo Judá? Echarle la culpa a la nuera. Esta mujer es una salación. Ya murieron 2 hijos míos, ahora vamos, si le doy el tercero se va a morir también. Eso fue lo que él pensó para sí mismo. Ahora, noten ustedes qué glorioso libro tenemos delante. ¿Quién está narrando la historia? Moisés. Pero Moisés todavía no ha nacido. Moisés nos está narrando una historia que pasó. Pero Moisés nos narra una historia como el omnisciente. Indudablemente Moisés está siendo inspirado por el Espíritu Santo, porque como Moisés sabía lo que pensaba Judá, solamente si estaba inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Moisés aquí, como alguien omnisciente, dice lo que Judá pensó y meditó en su corazón. Moisés, como uno que lo sabe todo, sabía lo que hacía Onán en secreto con su mujer. Sabía. Supo y dio testimonio de lo que pasó. Hermanos, estamos delante de un libro no como cualquier otro. Es un libro inspirado por Dios. Y Judá dijo a su nuera, quédate viuda en casa, porque me vas a matar a todos mis hijos. Pero Judá estaba engañando a su nuera. Estaba diciéndole, quédate por allá, que cuando este crezca yo te lo voy a dar. Él estaba engañando. Hermanos, tenemos un tremendo mentiroso aquí. Tenemos una persona que está jugando con los sentimientos de una mujer viuda, que quedarse viuda en esta sociedad era un dilema horrible. Nadie la iba a desposar. Quien la tenía que desposar era el hijo de Judá. Y algunos comentaristas dicen que si no le daba al hijo, y si incluso su hijo moría, él debía desposarla. Y esto es importante. Si eso es verdad, si esa ley es verdad, y lo dicen algunas personas serias, yo realmente no me di a estudiar las leyes. Hay quienes, hermanos, de verdad, eso hay que hacerlo. Las leyes de la época. Había una ley, sobre todo en Canaán, de que si no, el hijo no le daba prole, el padre en última instancia tenía que hacerlo. Algún varón de la familia tenía que darle descendencia a esa mujer. Y por eso lo que viene. Judá hace esto con Tamar, la engaña, ella va a casa de su padre, se viste de luto, lo que tenía que hacer, ¿verdad? Lo que tenía que hacer lo hizo Judá, lo hizo Tamar, esta mujer con nombre lo hizo. Y ahora vamos a ver a partir del versículo 12 el desarrollo del plan de Tamar para tener descendencia. Porque había que tener descendencia, ella era una mujer viuda. Y ella no quería descendencia, ella no quería hacerse prostituta, ni acostarse con ningún hombre, ni lo hizo. Ella se puso sus vestidos de luto. Y sabía que Judá debía proporcionarle descendencia. Judá y no otro. O el hijo de Judá o Judá. Y miren lo que hace. Pasaron muchos días, o sea,
Creció el muchacho y murió la hija de Súa. ¿Quién es la hija de Súa? La que no tiene nombre. La mujer de Judá que no tiene nombre. Hija de Súa. Miren cómo lo siguen diciendo. Hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas y a Timnat, él y su amigo Ira, el adulamita. Ese era su amigo. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Y entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. ¿Se da cuenta? Ella se vio engañada. Ella sabía que debían darle a Sela y no se lo dieron y planeó su descendencia. Y la vio Judá y la tuvo por ramera. Ella se quitó los vestidos de su viudez, se puso un velo, fue al lugar donde estaba pasando Judá y Judá la ve y dice, mira la prostituta esta, qué bonita, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella, él fue a buscarla a ella. ¿Y quién hizo eso? Miren a ver, ¿quién hizo que ellos se encontraran, que él dejara todo y dijeran, voy para arriba de esta muchacha? ¿Quién hizo eso? Y le digo, déjame ahora llegarme a ti. Pues no sabía que era su nuera. Una vez más es omnisciente el narrador. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Estas prendas eran prendas muy personales. Tenían un sello que identificaba a la persona con su familia, etcétera. Eran cosas que identificaban a una persona. Esto es mío, es como mi celular, lo conozco de aquí a allá. No sé, tu cartera, qué sé yo. Algo muy identificador. Tu carnet de identidad pudiera ser incluso. Ahora, entonces Judá dice, yo enviaré. Entonces Judá, versículo 18, dijo, ¿qué prenda te daré? Ella dijo, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Así, estos sí no fueron muchas veces, una vez concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. ¿Quién se levantó y se fue y se quitó? Tamar. Resulta que el autor inspirado está concentrado ¿en quién? En Tamar. Ya ni Judá es el centro de la historia, ahora es Tamar. Hermanos, no yo, dicen otros, que Tamar hizo todo esto con fe. Con fe. De hecho, hay que tener fe para salir embarazada de una. Hay que tener fe para esperar una mujer impía cananea, esperar por la ley justa un esposo. Hay que tener fe para esperar. Y hay que tener fe para esperar en aquel que no es cananeo, que es de los hebreos y que se escucha de un pacto de Dios con ellos. Tamar es el centro de la historia inspirada ahora mismo. Yo realmente cuando comienzo a leer y luego se levantó y se fue, yo estoy pensando en Judá. No sé tú, pero yo estoy pensando en Judá. Y de buena primera me doy cuenta que no es Judá. El centro de la historia del Espíritu Santo es Tamar. Dice, y se quitó el velo. Es Tamar. De sobre sí y se vistió la ropa de su viudez. Está concentrado en Tamar el Espíritu de Dios. Y luego dice, y Judá
envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló, no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaín junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ninguna ramera. ¿Qué ramera es esa? ¿Qué ramera es esa? Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera alguna. Y Judá dijo, tómeselo para sí, hablando en este caso, se supone, de las prendas que tenía de él, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados, no vamos a salir detrás de ella, no sea que no haga nada. Y el cabrito, pero no se lo dejaron a nadie. El cabrito no se lo dejaron a nadie. Aquí él lo que tenía a disposición para dar el cabrito y no encontró a quién darle el cabrito. Y aquí no está, dice, he aquí, no he, he aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. O sea, yo envié el cabrito para que lo tomaran y no pudieron, no pudiste dar el cabrito, que se quede entonces con el bordón, con el sello, etcétera. Sucedió al cabo de unos 3 meses, ahora sí no es pasado muchos días, el tiempo exacto, 3 meses, suficiente para que la barriguita se infle, ¿verdad? 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Fornicación, relación sexual fuera de matrimonio. Penalizado aquí antes de que fuera dada la ley del séptimo mandamiento. Sin embargo, ya aquí era pecado, estaba en el corazón. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. ¿Qué ustedes creen de Judá? ¿Qué ustedes creen de Judá? Qué descaradito este hombre. Fornica con cualquiera, ¿verdad? Piensa que una mujer tiene el valor de un cabrito, pero si una mujer fornica, hay que quemarla. ¿Le recuerda eso a alguien? ¿A David? No, me recuerda a mí. Así soy yo. Así somos. Así somos. Así somos nosotros. Pecamos, pero si alguien peca, nuestro mismo pecado, queremos el peor castigo. El peor de los castigos para esta persona. Así somos. Ahí está Judá deseando el peor de los castigos, morir quemado. Para su nuera que él no le dio esposo a su tiempo y estaba totalmente justificada para fornicar porque tú no le diste el medio lícito que Dios da para que no haya fornicaciones en la tierra. Tú solo prohibiste y ahora tú le estás diciendo quemarla. Qué bueno, hermanos, que Dios no es con nosotros como somos nosotros, porque si no, ninguno de nosotros pudiera estar aquí hoy. Qué bueno que Dios no ha sido con Judá como él era con otros. Quemarla, sea quemada. Pero, ya ves que hay un pero en la escritura, tú párate ahí. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Ella le dijo, yo soy tu nuera a quien tú debiste darme tu hijo. Como no me lo diste, me acerqué a ti para que tú me dieras descendencia. Tú me estás diciendo que me quemen, que hay que quemar es a ti. Entonces Judá los reconoció
Y hermano, qué bueno, qué glorioso la providencia divina, cómo nos lleva a mostrarnos nuestros pecados. Qué horrible cuando los hombres pecan y pecan y pecan y no ven sus pecados. Qué horrible. Pero qué glorioso cuando tú eres confrontado con tus propios pecados. Vemos la mano divina cuando nuestros pecados quedan al descubierto. Cuando tus pecados quedan al descubierto y tú te ves como el peor de los pecadores, eso es la mano de Dios sobre ti. Y la mano de Dios estaba sobre Judá. Indudablemente, estaba sobre Judá. Porque cuando Judá se ve descubierto delante de aquella mujer más piadosa que él, con más fe que él, dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a ser a mi hijo. Dice, y nunca más la conoció. Hermanos, qué glorioso. Veamos juntos ahora el fin de esta pecaminosa y extraña historia. El fin, el propósito, ¿por qué se nos cuenta? ¿A dónde quiere llegar el autor inspirado? ¿A dónde quiere llegar? Se precipitó a hacernos una historia llena de pecado, pero necesaria, llena de pecado, pero verdad, para llegar a decirnos esto. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, y aquí había gemelos en su seno. ¿Te recuerdas algo de eso? Otros gemelos más. Gemelos en su seno. Sucedió cuando daba luz que sacó la mano del uno. Ese es el primogénito. Dice, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana. Sí, rojo, diciendo, este salió primero. Ya, ese. Pero, otro pero. ¿Qué pasó aquí? Otra cosa va a pasar. Volviendo él a meter la mano, aquí salió su hermano, el que no era primogénito. El otro, salió su hermano y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto, mijo? Y llamó su nombre Fares. Te metiste por el huequito que no cabías, y el otro había metido la mano y tú dices así, voy, para afuera. Igual que parecido a la historia, nos recuerda la historia de Jacob y Esaú, ¿verdad? Con toda intención nos está recordando esa historia. Después salió su hermano, el que tenía en su mano, el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Hermanos, ¿usted quiere ir conmigo al Evangelio de Mateo? Por favor. Mateo, capítulo 1. ¿Qué encontramos en Mateo, capítulo 1? Nada más y nada menos que la genealogía del Salvador. Cristo debía nacer siendo hombre 100%, debía ser un hombre. Por lo tanto, tenía que tener descendencia, ¿verdad? Cristo es el prometido en Génesis 3:15, el nacido de mujer, pero tenía que tener una descendencia, iba a nacer de una mujer. Cristo es, ya sabemos después que tenía que ser hijo de Sem, después hijo de Abraham, hijo de Isaac e hijo de Jacob. A todos esos se les dijo que de su descendencia, pero Jacob tiene 12 hijos. Y ahora se pone la cosa difícil. De esos 12, ¿cuál será? Vamos allá. Mateo capítulo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac a Jacob. ¿Y Jacob a quién? A Judá. Y a sus hermanos, pero a Judá. ¿Por qué no descendiente de José? ¿No era José el más piadoso? ¿No era José el hombre por excelencia, el hijo que Jacob pensaba que era el que iba a ser
el escogido por Dios porque él es más justo. No, el más pecador, el que se apartó de sus hermanos y fue a buscar mujer cananea sin nombre, impía, que dio hermanos impíos, hijos impíos, allá, que estuvo con su propia nuera por una fornicación. ¿Será Sela, el descendiente de Judá? ¿Ustedes recuerdan quién es Sela? El tercer hijo, el que no le dio a Tamar. ¿Será por ese descendiente, por ese hijo de Judá que vendrá el Mesías? ¿Será por ese? No, dice, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar, no de la que no tiene nombre, sino de la que tiene nombre. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrón, Esrón a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón, Salmón engendró de Rahab, la ramera, a Boz, Boz engendró a Ruth, la moabita, a Obed, y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David. Hermanos, hay corriente, pero ya vamos a terminar ya, no vamos a quitar. Hermanos, qué gloriosa verdad, qué gloriosa verdad, que nuestro Salvador haya venido de una descendencia tan pecaminosa. Qué gloriosa verdad, que a lo vil, menospreciado, a lo más desechado, detestable y horrible del mundo, vino a escoger Dios. Qué gloriosa verdad. La salvación es únicamente por gracia. No hay méritos en nosotros. No hay mérito en Judá para haber sido escogido. Quizás el peor se escogió para mostrar cuán grande es la misericordia de Dios. Cristo vino al mundo para salvar a pecadores. Eso es una excelente noticia. Él no vino a salvar a hombres medianamente justos. Él no vino a salvar a mujeres y hombres que son los mejorcitos de toda la tierra. No, hermanos, o pecadores. Cuéntame un historial que sea más feo que este. Este historial está duro. Está horrible. Ninguno de nosotros daría un centavo ni por Fares ni por Sara, hijo de ese tipo de pecado. Un hombre que pensó que estaba con una prostituta y estaba acostándose con su nuera. Nadie hubiera querido. Pero estamos hablando de Tamar, una cananea. Sí, ella tiene nombre, pero es una cananea. Una mujer probablemente con fe, pero una cananea. Sí, hermanos. Sí, hermanos. Puede que tú tengas una familia de la cual no estés muy orgulloso de ser familia. ¿Usted se imagina cómo Fares vivió su vida? ¿Podía él quizás estar orgulloso de su papá y su mamá? ¿Podía él estar orgulloso de cómo él fue concebido? Puede que nosotros no estemos nada orgullosos de nuestra familia y que no haya muchos méritos en nuestra familia y sí mucho pecado. Bendito sea Dios, porque Dios vino a salvar a pecadores. Cristo vino a salvar a pecadores. Hermanos, la dignidad de nuestro Señor, de nuestro Salvador, es de Él mismo. Es de Él mismo. Él no puede decir, yo soy descendiente de David. Es que David era horrible. Yo fui descendiente, yo soy descendiente de no. La dignidad de Cristo, de nuestro Señor, humana y divina, su dignidad viene de Él. Solo de Él.
nuestro Señor fue sin pecado porque era nuestro Señor. Si tomaba un poquito así, si Él no llega a ser concebido por el Espíritu Santo, hermanos, su descendencia era horrible. Su descendencia era horrible. Su dignidad viene de sí mismo. Ahora, esta gracia abundante y abrumadora que vemos delante de nosotros no nos puede llevar en ninguna medida a pecar más. No. Esto nos hace preguntarnos, ¿dónde abundó la gracia ahora puede sobreabundar el pecado? ¿Vamos a pecar porque la gracia es abundante? De ninguna manera, hermanos. De ninguna manera. No solo por el argumento glorioso que da el apóstol Pablo diciendo que los que hemos sido bautizados en Cristo, en la muerte de Cristo, hemos sido bautizados y hemos muerto para tener una vida nueva con Cristo ahora. No solo damos ese argumento, debemos mirar a nuestra historia y mirar con temor y temblor, porque Dios al que quiera matar, lo mata en su pecado. La gracia que vemos aquí no nos debe estimular al pecado, nos debe estimular a vivir en consecuencia con esa gracia, esa misericordia que se ha tenido de nosotros. ¡Cuánta misericordia! Hermanos, cuánta misericordia. Miremos juntos a la divina elección de los antecesores de nuestro Señor y deleitémonos en la gracia y en la misericordia de Dios para con nosotros. Padre, gracias damos en Cristo Jesús. Gracias en Cristo Jesús. Gracias porque tú viniste a salvar, oh Cristo, a pecadores. Realmente viniste a salvar a pecadores. Gracias por la misericordia con Judá. Gracias por la misericordia con Tamar. Gracias por la misericordia con cada uno de tus hijos, Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son tus caminos y tus pensamientos más altos que los nuestros. Es abrumadora la verdad de tu misericordia para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor.